He presentado, hola, he presentado mucho material sobre hermenéutica. Continuamos con varios tópicos como que guarda relación del contenido. Pero ahora hablamos de historia o el recordatorio de eventos. Hay varias secciones de la Biblia que representan historia real, historia interpretado. ¿Por qué usa la palabra interpretado? Porque en ese proceso de grabar información de la historia, cada escritor tiene su filosofía, su propósito para escribir. Es normal en ese proceso y es evidente cuando hacemos comparaciones entre Samuel y Reyes y los crónicos. Hay muchas diferencias. Samuel tiene un enfoque más en la vida de Saúl, David, Salomón, y no evitar compartir problemas, errores, pecados y mucha información. Llegamos a las crónicas, es un proceso diferente, no hay información de los pecados de David, sus errores, casi nada sobre Saúl, y el concepto es, en toda la situación, una comparación al reino de David y a su vida como rey. Hizo lo mismo, hizo diferente, por eso estaba aprobado o castigado. Entonces, un propósito diferente. Hablamos sobre Esdras y Nehemías como historia. Pero esos dos libros tienen sus propósitos y no grabará toda la información posible. Compartir lo que ellos pensaron estaba necesario. También cuando hacemos comparaciones entre los evangelios que representan historia, pero de una perspectiva específica. Mateo tiene su filosofía, Marcos, Lucas y también Juan. Contenido diferente, dirección diferente, a veces la misma historia, pero con pocos cambios y enfoques. Por eso hablamos de filosofía. Religión, el propósito de creencia, impactar el sistema de decisiones y cosas que afectan la información grabado en cada libro. Entonces, Moisés, el primer líder de Israel que presenté o grabó la información de la ley y la historia, un sistema que no existió antes, entonces la historia de Abraham es diferente y también. Y llegamos a David con un templo físico en Salomón. ¿Y qué va a pasar con el tiempo de Esdras? Cambios y en su pensamiento de qué significa religión, el parte que representa en la vida. De esa manera, hablamos de cultura, que impactar otra vez. Muchas culturas no les gusta escribir o grabar información mala de sus errores, sus fracasos. Pero en ese caso, en las manos de Dios, no encontramos esa situación. Mucha información está escrito que en otras culturas no estaba incluido, por causa es como disminuir su estatus y representan errores. Pero por la cultura de los hebreos, cultura de Pablo, los otros no evitaron a compartir varios puntos que representan asuntos difíciles a personas que tomaron decisiones en error. Por eso impacta la selección de material a incluir en la historia. Entonces, las historias que tenemos en la Biblia representan una mezcla de cosas como esa, filosofía, religión, cultura, pero todo bajo la autoridad de Dios. Decisiones hecho por Dios en permitir ese o no a otro, decisiones de qué mentira es más importante, a veces aparece como detalles minúsculas, pero
en el plan de Dios, ayudarnos a aprender qué significa la vida como seguidor en el reino de David, tiempo de Moisés y varios tiempos. En esa historia encontramos varios puntos de información. Fechas, hay, 40 años después, su reino estaba de 4 años, o era de 4 años, o otras cosas. Edad, hay muchos números que representan tiempos específicos para nosotros aprender el extendido de una actividad, o de comenzar, terminar. Entonces, eso es posible en comparación de otro material, otra historia, a tomar decisiones del tiempo más específica del evento. Personas, hay bastante información de varias personas, pero a otros que casi no hay material mencionado nada más. Y en ese como una biografía, no existe una biografía completa, pero tenemos mucha información de varias personas. Pero interesante, a otras personas casi no hay nada. Tenemos un poco de información de Adán. 1 o 2 historias y ya. La historia de varias personas, como Abel, Enoch, está mencionado, es la mejor persona que ha vivido en todo el mundo, pero solo 2, 3 versículos y ya, no más. Salomón con su sabiduría tiene más espacio, pero otras personas con mucho impacto, poco. Personas, actividades, hay bastante información que representan actividad, conversaciones. Es interesante la diferencia entre los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos tienen un poco de conversación, pero cuando llegamos a Juan, casi todo ese libro está construido por ese contenido de conversaciones de Jesús entre los apóstoles y los fariseos y otras personas. Y no hay conversaciones como eso en los otros. Hay algunos, pero no tan extenso. Lugares son importantes porque hay arqueología que pueden verificar, investigar el significado del nombre, del lugar, impacto y por qué. Ese es muy importante. El otro, resultados de acciones en ese proceso y muchos propósitos. En ese proceso de aprender historia, ¿cuál es el propósito de ese autor en grabar esa información y no otro? Por eso, como los crónicos, presentar el reino de Dios en el reino de Israel y Judá. Y con eso llegamos aquí por el fracaso de los reyes, no para la gente, pero propósitos. Explicar qué significa el reino de Dios y un rey que sirvió a Dios correctamente, pero su fondo de evaluación era la vida de David. Entonces, en ese proceso de investigar e interpretar, tenemos mucha información para nosotros, no solo en la Biblia, pero en otros recursos, aprender qué significan las fechas, personas, actividades, pero nuestro trabajo es estudiar para aprender más. Cuando es posible, hacemos. Y llegamos en esa historia hay mucha información para nosotros. Muchos de los comentarios tenían información de ese nivel. En cultura es un poco diferente. Normalmente no hay explicación de por qué una persona había hecho. Más en el Nuevo Testamento un poco de explicación. Pero Pablo en sus cartas habla de cosas sin explicar la cultura y qué está pasando. Entonces, en esa cultura es el resultado de acciones del hombre
basado en varias decisiones tomado por causa de las condiciones que existen. Entonces, el método de matrimonio de Abraham está basado en una situación diferente de la boda de Cana. Y las direcciones de Pablo sobre una boda, un matrimonio, son diferentes. Basado en la cultura que desarrolló o encontró algo y ellos tomaron decisiones que han dado como resultado un sistema de vivir y acciones evidentes. Pero muchas veces no tenemos una buena explicación de por qué esta acción y no otro, por qué este cambio y no otro. Parte de nuestro trabajo es investigar otra vez por los recursos disponibles o comparaciones de una escritura a otra para aprender qué significa ese evento en su cultura. Y cultura y historia tiene su impacto. Modificar el sentido de una palabra, modificar el propósito de una historia, porque es un pasaje, porque está entre una situación exacta, ese lugar, ese tiempo y esta cultura. Y ese dar a nosotros información de cómo interpretar un evento, modificar, si es algo de esa cultura, pero estamos en otra cultura, modificar el uso de la palabra, el sentido, determinar la cultura y historia, determinar las posibilidades de interpretación. No tenemos libertad a hacer cualquier interpretación. Esa cultura y historia dar como linderas o fronteras, límites de interpretación. También actuar como un guía para nosotros de posibilidades. Durante el tiempo de Abraham, eso es lo que significa. Pero pasamos a David, esa palabra posiblemente tiene otro sentido y está guiado por causa de su presencia en el tiempo de David. Colorear. Esa es fuerza. En un lugar es débil, otro lugar fuerte o medio fuerte. Depende de la cultura, afecta la importancia de una cosa, una interpretación o el impacto de algo, porque en una cultura no significa nada y otra es bien importante. Influenciar a nosotros en el proceso de interpretación. Estamos influenciados por muchas cosas. También ese concepto de cultura. En esa cultura revela cómo vivían la gente, su situación real, que es un ambiente que impacta interpretación, explicación y fuerza de una decisión. Y también revela los valores enfatizados, porque un país tiene un valor diferente o un enfoque más fuerte en honestidad, pero otro tiene un enfoque fuerte en deshonestidad. Hay un tribu en Papua Nueva Guinea que el mejor valor estaba su habilidad a traicionar a otros. Honestidad no tenía valor entre ese grupo. Hay un video, el hijo de país, que representa esa situación y el cambio de ese valor de traicionamiento a un valor de honestidad y compañerismo. ¿Y cómo prosperan el grupo? Esa cultura tiene prosperidad o éxito o está bajo sufrimiento, amenazas. ¿Cómo impactar? La palabra es la condición real y su sentido de su condición. ¿Cómo aprendimos información de historia, información de la cultura? Bueno, primeramente, por nuestra investigación de la Biblia. Nuestra habilidad de leer
y hacer comparaciones entre las cartas o entre los libros, entre las historias. Por eso podemos ganar un poco, no poco, mucha información sobre cultura, patrón de pensamiento, enfoques, valores y mucho material. Si usamos el tiempo, pasamos el tiempo, gastamos el tiempo adecuado de investigar qué significa esa frase, esa palabra, ese pasaje entre esa cultura. Pero llegamos a puntos que ese no funciona, no es adecuado. Por eso pasamos al exterior. Materias de otras fuentes. En nuestro tiempo hay cantidades increíbles de información disponible a nosotros, que son exteriores para apoyarnos a aprender y confirmar lo que está en la Biblia. Arqueología. Cada año, otro nivel, otra investigación, otro descubrimiento de materiales que apoyar, soportar y aumentar nuestra comprensión de la cultura y la historia y ayudarnos a aprender el sentido de una palabra, explicar una actividad como parte de una cultura y el sentido de ese y qué significa eso. Historias, tenemos varias historias de varios tiempos de la Biblia. Uno bien importante es una historia de 30 volúmenes escrito por un judío que representa una revisión de toda la historia del mundo hasta el caída de Jerusalén en 1070. El nombre de hombre es Josefo. Es muy conocido y es muy respetado, pero hay otros también. Cuando tuvimos la clase de introducción del Nuevo Testamento, hablamos de varios de las fuentes de información de Roma, romanos, griegos y otros, Alejandría, en Egipto. Existen varias fuentes de información. Un atlas o geografía. Muchos de nosotros, mapas, ¿qué significan mapas? Pero hay muchas formas de mapas que representan movimiento de la gente, movimiento de recursos, transporte, que guarda relación de economía, desarrollo de políticos, gobiernos, que tiene control. Mapas representan periodos de histórica, entonces es posible tener un mapa de Israel, pero de varios tiempos. Y en esos varios tiempos, cambios de políticos, cambios de economía, cambios que van a ayudarnos a aprender qué está pasando en el mundo durante ese tiempo. Y movimiento de población, desarrollo, clima, bastante información. Por eso, en muchas de sus Biblias hay una sección de mapas o atlas con relación del desarrollo del reino, desarrollo de varios imperios y ese cómo impactar Israel, porque es evidente en mucho de esa actividad Israel está en la mitad de lo que está pasando y todos los soldados, ejercicios pasan por Israel para ir a otros lugares en su plan de conquistar. Literatura del tiempo, dar a nosotros más comprensión del uso y sentido de palabras, frases y gramática. Pablo en su predicación en Atenas evidenciar su conocimiento de varios de los autores griegos, él usa uno de ellos en su predicación para hacer una conexión a la gente y ganar una audiencia más fuerte. Pero hay bastante para nosotros y los comentarios dar referencia a ese tipo de material en su información para nosotros. Entonces, en ese proceso, regresamos un poco a esa filología, sentido de palabras. Parte del proceso de ganar definiciones,
o sentido, es por la cultura y por la historia. Y los dos impactar el sentido original de la Biblia. Porque eso, cuando tenemos una traducción de la palabra como vida, ¿qué significa vida durante el tiempo de Abraham? O durante el tiempo de Moisés, o David, o como Esdras, o al final Malaquías. Llegamos a Jesús. Jesús usa esa palabra vida en varias formas a representar la vida espiritual, no solo vida física. Y Pablo también tiene su uso de la palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra entre los tiempos varios? Por eso es importante para nosotros estudiar cultura, historia, no solo de una época, pero a los varios. Si estamos tratando de aprender qué significa un concepto en toda la Biblia, en lugar de solo usar una frase de una escritura sin aprender su fundación de sentido. Frases también, frases pueden cambiar rápido, depende de la cultura, y una cultura no tiene esa frase y otro es el creador y a otro un cambiador. Y paso a paso, entonces otra vez, los estudios por cultura, historia, pueden dar a nosotros un esbozo de sentido en el proceso. Costumbres también, como matrimonio de Abraham y ese matrimonio de Isaac, bien diferente del matrimonio presentado en Cana. Y también con los 10 vírgenes, cambios y diferencias basados en costumbres del tiempo que dan a nosotros una comprensión que significa matrimonio y ese proceso de casarse. Revelación vino por la cultura. Entonces, Dios usa la cultura, el del tiempo, a comunicar su revelación a nosotros. Y para nosotros es importante para nosotros aprender qué significa la revelación entre el tiempo de la cultura presente que recibieron esa palabra. Y por eso hablamos de la necesidad de estudiar la cultura y historia. Y por eso ahora también es importante para nosotros en comunicar la palabra a otros. Como misionero yo tengo ese asunto muy evidente para saber un poco de un poco, es tan mucho que es posible para mí en los tiempos disponibles, la cultura y historia de los estudiantes. Siempre estoy tratando de aprender más de la historia de Panamá, los grupos diferentes latinos, los tribus cuna, mayormente cuna, porque tenemos muchos cuna en esa iglesia. Cómo vivir, cómo pensar, es difícil porque yo no tengo mucho tiempo, mi trabajo es diferente, pero el concepto es aprender la cultura para comunicar en la cultura. ¿Cuál es el contenido de ese material que estamos estudiando? Entonces, hay muchos puntos para estudiar. Maneras de vivir, maneras de trabajar, cambio de varios tiempos de la Biblia, herramientas disponibles, usados, un martillo de uno tiene forma diferente, varios tipos de martillos. Cuando hablamos de una herramienta de tiempo de Moisés, es la misma herramienta del tiempo de Jesús o ha sido cambios. Herramientas y también trabajo. Hay muchas referencias de tipos de trabajo en los profetas, más en Jeremías y Ezequías, que hablan de alfarero y otros tipos de trabajo. Y herramientas. Costumbres, sí, instituciones, el templo, sinagoga, y varias instituciones, matrimonio, institución, no solo edificio, es algo que
una guía, dirección a toda la gente, y es algo establecido. Institución de sacrificio, institución de diezmo, ese representan planes que dan dirección a todo. Rituales, institución de sacrificio, para cada sacrificio tuvo su ritual y depende del sacrificio, estaban diferentes. Pero los rituales pueden cambiar. El ritual de matrimonio de Abraham, diferente de David, diferente del tiempo de Jesús. ¿Y por qué los cambios? ¿Y qué significan las diferencias? Estructuras. No solamente edificios otra vez, pero estructuras como sistema de ley, sistema de intercambiar economía, cómo funciona ese proceso. Apoyar a nosotros mucho, aprender el sistema de impuestos de los romanos, y porque impactar la vida de José y María y el nacimiento de Jesús. Y por eso tenemos esa información, la razón por su movimiento de un lugar a otro lugar, y descripción de impuestos y el impacto en la vida de los judíos y por qué tiene un enojo grande contra los recaudadores como Mateo. Esa información y por qué significa ese impuesto del templo y el pago, ese shekel de templo, estaba parte de una historia de Jesús y Pedro. Jesús da dirección a Pedro a ir a pescar, y su profecía es cuando ganar pescar un pez para tener una moneda suficiente a pagar ese impuesto del templo para los dos. No sé por qué no para todos los 13. Pero Pedro tuvo una preocupación de ese impuesto. Relaciones, ¿cuáles son las relaciones entre el rey, profeta, el sacerdote? Relaciones entre fariseos, saduceos, que pueden ayudarnos en aprender. ¿Por qué cuando Pablo declarar soy fariseo, y en ese momento toda esa sala explotó en una guerra entre saduceos y fariseos? ¿Y por qué? Cuando estudiamos relaciones, historias y cultura, ganamos información que explicar lo que pasó y por qué Pablo actuar como un testigo del muerto de Esteban y cómo impactar su vida. Por eso es importante para nosotros estudiar y aprender sobre materiales como esos. También hay el contexto del contenido. ¿Dónde está ese texto? A veces es sencillo. Fecha, lugar, con Jeremías es Jerusalén, es el tiempo del ataque de Babilonia, los días finales del reino de Judá, con el rey Zedequías, Zedequías el nombre, hay dos nombres diferentes. Es otro estudio porque hay dos nombres para ese rey, pero es más complicado como Abdías. No tenemos una fecha mencionada en su libro, solo un evento, el ataque de Israel, ¿no? Ataque contra Israel para un reino, pero no específicamente el nombre no está. Nos da 4 tiempos de ese ataque, uno por Judá, otro por Asiria, otro Siria y otro de Babilonia. Babilonia, sí. No de Babilonia, pero hay 4. Uno es Siria, otro es Asiria, una vez por Judá y quizá Moab. Hay varios lugares, reyes que atacaron a Israel. Entonces, 4 posibilidades para la fecha de ese libro, pero no cambio el sentido de ese libro, porque ese es el propósito, anunciar el juicio de Dios por un ataque de un enemigo, y no importa el enemigo,
que más importante es la respuesta de la gente a la profecía y se amenaza de un ataque como juicio. Reconstrucción a veces puede ser un poco difícil, depende del libro, depende del material, como Job. Hay dos grupos que uno dice que es escrito en el tiempo de Abraham, o entre Abraham y Noé, y otros hablan que es más cerca, más posible que es durante el tiempo de Salomón. Pero hay razones a los dos lados. Pero al final la fecha en ese caso no impactar el valor de ese material. Una persona que está sufriendo y está explorando por qué hay sufrimiento. Y no importa la persona, es una persona recto o una persona malo. Trasfondo más importante que una fecha exacta. Por eso, como ese Abdías, 4 posibilidades, pero el trasfondo, amenaza, juicio y la necesidad de tomar una decisión de arrepentir y cambiar para seguir a Jesús, a Dios. En geografía, ¿cuáles son los puntos que son parte de ese estudio? El terreno. En la historia de ese buen samaritano, comienza con ese hombre está pasando abajo, está bajando a Jericó. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba arriba de una montaña y Jericó estaba en una valle. Por eso es necesario pasar abajo. Esa frase es correcta. Y también hay otros que cuando hay descripción del terreno, como el tiempo de cuando David está huyendo de Saúl, ¿por qué estaba posible para los dos a pasar cerca uno a otro sin ver? Well, las montañas y valles son muy difíciles subir a uno para ir a otro. Es posible pasar sin ver uno a otro por ese terreno. Clima es parte de geografía. Lugares desiertos, áreas de lluvia, tiempos de escasez. Pero esta parte de geografía y puede explicar muchas razones. ¿Por qué el río Jordán está sucio? Bueno, es parte del lugar, es su fuente de agua. Población, ¿dónde está la población? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el movimiento de la gente? ¿Por qué hablamos de amoreos? ¿Por qué hablamos de cananitas? ¿De dónde vienen los grupos? ¿Por qué no estaban presentes originalmente? Son grupos que entraron al lugar. Y para ayudarnos en ese proceso de aprender el lugar y impacto de varios grupos. Transporte, ¿cuáles son los caminos, carreteras? ¿Cómo mover a la gente a un lugar a otro en transporte, impactar su economía, desarrollo en varias áreas? Recursos, cada área tiene sus recursos. Hay mucha información sobre los recursos de cobre disponible en el sur de Judá, un área de desierto, y hay descripción de un proceso de preparar el bronce para el templo. ¿Por qué? Bueno, en esa área, por esa geografía es evidente hay varios lugares con minerales y a estar mencionado diferentes tipos de oro, uno es mejor de otro, ¿por qué? Pero otra vez pueden aprender un poco sobre cosas de ese tipo por la geografía, información dada de lugares mencionados. Y impactar el movimiento de los ejercicios y tiempos de guerra. ¿Por qué hay un tiempo específico para la guerra? Está impactada por clima y lugar. Geografía. También podemos hablar de políticos. Los líderes de cada época
y sus relaciones a uno a otro. Es interesante, Isaías era un hombre con mucho conocimiento de su tiempo y en los políticos, y las relaciones y condición de cada uno. Sus juicios contra cada grupo, Moab, Amón, Edom y otros, estaban muy claras, eran muy claros y correctas sobre la situación real. Imperios, el desarrollo y falló de imperios, Egipto, Siria, de los filistinos, Babilonia, Persia, griego. Hay mucha información de sube y bajo de varios imperios que impactar la Biblia y dar a nosotros información. Estructuras legales, cuáles son los derechos, quién tiene derechos. En el tiempo de los romanos, mucho sistema de esclavitud, porque un imperio trasladar toda la gente a otro y otro no, devuelve a todo. ¿Cuáles son los derechos humanos de hombres, mujeres, niños? Para ayudarnos en aprender por qué no era mencionado mujeres durante como ese nombre de personas alimentado por Jesús. ¿Y cómo ganamos un número más claro para nosotros? Porque nosotros contamos a todo. Hombres, mujeres, jóvenes, niños. Pero en el tiempo de Jesús solo contaron hombres. Entonces, en realidad, no solo 5,000 personas, a veces hablamos de 15 a 20,000 personas. Es un milagro más grande que pensamos, porque cuando contar un hombre, quizás hay una mujer y hay niños también. Pero en su concepto, la mujer no tenía derechos y no contamos a esa persona. Y más. Ambiente. Esa es parte del contenido, es impactado por cultura de materiales, estructuras de las casas, objetos evidentes en la vida, jarras, herramientas, pero más sobre objetos, tipos de árboles. Hay mucha información de varios árboles, de frutas, y por eso es posible para nosotros investigar ese árbol y la cultura del árbol, su proceso de producción y por qué. Hay varias información sobre ese, objetos, ropa, porque la ropa del tiempo es muy diferente de nosotros. Nosotros tenemos pantalones. Y interesante, hay iglesias que pasan reglas contra mujeres a vestirse con ropa, pantalones. Pero no existe pantalones en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué significa ropa de hombres y ropa de mujeres? ¿Y por qué hay reglas contra las mujeres a vestirse con ropa de hombres? ¿Qué significa? Por eso investigación. No guarda relación a pantalones o camisas, es algo diferente. Entonces, por eso, cuando investigamos, para evitar ese tipo de regla a controlar la ropa de las personas, a tener algo extraña, que no estaba parte del Antiguo Testamento. Herramientas, los diferentes tipos de herramientas eran mencionados en la Biblia y eran parte de la vida normal, pero diferente. Entonces hay cosas que estaban parte de la cosecha que no existen aquí en Panamá o en América Latina. Entonces, ¿cómo aprender el uso de una herramienta como parte de una historia, parte de una enseñanza? Y más, esa es cultura materiales. Podemos hablar de economía. ¿Qué significa un shekel? Las monedas, esa moneda pequeña del viuda. ¿Qué significa
ese proceso de economía que sin monedas. El valor de un jarra de aceite. Esa historia de Eliseo que habla con una mujer a regregar jarras tan mucho posible y llenar todo con una jarra pequeña de aceite para vender y pagar el costo de sus hijos para salvarles de esclavitud. Y cuánto cuesta una persona. Hay varios puntos interesantes de economía, el valor de la vida de Jesús, 30 pedazos de plata. ¿Qué significa esa plata? ¿Cuál es el valor de esos 30 pedazos? De nuestro tiempo en Panamá es 10 centavos, 25, 50. Ahora tenemos el dólar que tiene el color de plata con un parte de bronce. Pero en ese estudio podemos aprender el proceso de negocio, comercio, los productos de la vida normal, productos de valor y riqueza, y aprender las relaciones entre los pobres y ricos, fariseos, saduceos y otros que usan dinero a ganar su control. También podemos estudiar el socio-religioso aspecto de la vida. ¿Cuáles son las relaciones entre niveles de sociedad, entre los grupos de religión, creencia diferente? ¿Por qué existen problemas entre los judíos griegos y judíos de Palestina? Los judíos griegos, aceptaron de un nivel el pensamiento y filosofía de Alejandro en su vida, para usar griego y tener una vida poco diferente. Y ese está impactar su aceptancia, su aprobación para los judíos que hablan que no, ese es contra la ley de Dios. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay ese concepto fuerte entre judíos y gentiles? Y la necesidad para Pedro a recibir 3 visiones, a animar él a ir a una casa de un gentil. Relaciones, sociedad, estructura, pobres, ricos, relaciones entre pescadores y recaudadores de impuestos. Hay estructuras, grupos, definición de los grupos y su posición en la sociedad, escribas, fariseos, saduceos, escenes, el tratamiento de los locos o demonios, poseídos por demonios. Hay mucha información sobre el tratamiento de grupos y niveles, tradiciones entre los grupos que impactan relaciones y decisiones, creencias. Las creencias de las escenas eran muy fuertes y impactaron su involucramiento en la sociedad normal. Por eso ellos salieron y vivieron en áreas remotas. Y Juan, hay mucho pensamiento que Juan el Bautista era miembro de uno de los grupos escenas, porque mucho de su apariencia, actitud representan ese ambiente. Asuntos centrales para nosotros en todo ese proceso es aprender la cultura de ellos, el autor y el pueblo del tiempo. El autor, porque él está escribiendo la palabra, y la gente, el pueblo, porque ellos están recibiendo esa información y su habilidad, su interpretación era basado en su cultura, impactado por su cultura, su historia y todo lo que estamos hablando. Entonces, nuestro proceso, asunto central, es aprender la cultura de ellos, el autor y el pueblo, para aprender el sentido original. Y en ese proceso, el segundo es aprender mi cultura. No
No, es mi cultura, yo sé, yo conozco mi cultura. Ese no es correcta. Hay mucha gente, cuando preguntamos a varios puntos de la cultura, la respuesta, yo no sé, es normal, es tradición. Pero la razón para las diferencias, la razón para el propósito de esa acción no existe en su mente y es necesario investigar por qué hacemos, por qué creemos. Porque si no hacemos eso, es difícil comunicarlo el pasado en el presente. Entonces hay dos trabajos, comprensión de la cultura y ambiente original y de nosotros para aprender cómo comunicar uno a otro. Entonces no es posible para nosotros de hablar de cosecha de arroz. No tenemos muchos trigo. No hay trigo aquí. Y no hay trabajo por mano en cosechar trigo. Entonces, ¿cómo comunicar ese concepto de cosechar? Pasamos a agua dulce. ¿Cuál es el producto más común en agua dulce? Caña. Y esa cosecha es diferente, herramientas diferentes, pero hay cosas similares que pueden ayudarnos a explicar qué significa esa cosecha disponible. Porque caña no cambia a blanco como trigo. Pero hay trabajo en esa cosecha. Entonces, cuando hablamos, la caña está listo. Hay una gran cantidad listo. Pero no hay obreros. Ese grupo de agua dulce tiene sí, por supuesto. Necesitamos obreros. Entonces, ese es qué significa el evangelio. Hay un mensaje. Hay una cosecha lista para recibir ese, pero no hay obreros para hacer el trabajo. Por eso, Eudilio, no sé, ustedes, he visto sus fotos en Facebook de las fincas grandes de banano. Y como hablamos de esa cosecha de banano, pero el concepto, el proceso es... Los pasos son diferentes, pero el concepto de cosechar es igual. Pero cómo comunicar uno a otro. Eso es lo que estamos hablando en ese punto. Entonces, en ese concepto hay dos situaciones, dos aspectos. La situación real. ¿Qué existe en el momento de la escritura? Y la situación de fe. ¿Cómo impactar la relación de esa persona, su fe en Dios, su mensaje? Y cómo impactar su mensaje a los otros, que tiene o no tiene, no tenía o tenía fe. Y a nosotros también, a recibir la palabra. ¿Cuál es la situación? Para investigar la palabra, ¿cuál es nuestra relación a Dios? ¿Cuál es nuestra fe en Dios? Tenemos esa creencia que es posible recibir de Dios una palabra que da a nosotros comprensión del amor, propósito de Dios para nosotros. Ese es el concepto. La situación real. Tenemos problemas, somos pecadores. Hechos de la historia. La Biblia está llena de mucha información y hechos. Llegamos a la relación de Dios. ¿Dónde estamos? Buscamos fe en Dios, buscamos apoyo para nosotros y otros en ese asunto, o estamos buscando otra cosa. De impactar ese principio de contenido y interpretación. Entonces, en la próxima sesión comenzamos a hablar de formas de expresión. Nuestra habilidad de aprender, comprender las formas y qué significa, cuál es el propósito, podría ayudarnos grandemente en ese proceso de interpretación.